grabarla. Sí, vale, el ejercicio que les dejé para que pensaran, esta vez como, bueno, fue la segunda semana, digamos que no estuvieron muy claras las instrucciones, de hecho se me cortó el video cuando les estaba diciendo la última parte del problema, pero no importa. La siguiente semana también voy a dejar ejercicios para punto extra y les comentaba que, buenos días a todos, voy a poner en el tablón de Classroom, así tal cual, punto extra o décima extra, y ahí va a venir el ejercicio que tendrían que resolver. En este caso es, ¿qué es lo que hay que hacer? Si la partícula se mueve a lo largo de esta parábola, de la parábola y cuadrada sobre 2 igual a x, ¿sí? ¿Cómo podemos saber qué parábola es? Ojo, como nos están diciendo que es una parábola, entonces, perdón, x, y x va a depender de y, entonces son parejas en el plano. Y esto es en realidad la gráfica de una función x en función de y. ¿Sí se ve? Si lo tuviéramos al revés, ¿sí? Es que, ¿sí se alcanza a ver? Ay, perdón. Ok, entonces, ¿quién es la gráfica? Ya lo hemos visto, si quieren lo escribo aquí abajo. La gráfica es, en este caso, ¿de qué función? Pues de la función x de y. Aquí dice x de y. ¿Sí? ¿Quién es la gráfica de esta función? Pues son las parejas x, y que están en el plano, tal que la primera está en función de la segunda. ¿Sí? X de y, si quieren pónganlo, es f de y. ¿Sí? Es una función. ¿Qué función? Pues aquí lo dice. La función y cuadrada sobre 2. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Lo acabo de escribir. Entonces, yo lo que suelo hacer cuando me piden gráficas de no y en función de x, sino x en función de y, como mi cerebro está acostumbrado siempre a verlo como y en función de x, bueno, desde que vi funciones por primera vez en la prepa, así lo aprendí, entonces esto sí se me facilita, perdón, entonces verlo como siempre se nos facilita. Ese es, como quien dice, mi gran secreto. ¿Qué hago? Pues lo veo como siempre, que en este caso, déjenme llamarle, para no estarnos confundiendo, ¿no? Déjenme llamarle t cuadrada sobre 2 a mi función f de t. Y si se fijan, esto es la parábola, le llaman la parábola canónica porque tiene coeficiente 1, pero lo vamos a dividir entre 2, es decir, la parábola canónica, la que pasa por el 1, 1, sí se ve, y que tiene su vértice en 0, 0, la parábola canónica. Canónico siempre se refiere, acuérdense, canónico ahí sí viene de cánones, o sea, lo clásico, lo que siempre usamos, ¿ok? Entonces, cuando les digan la parábola canónica, pues es simplemente en este caso, la más usada, la de coeficiente 1, 1, no un medio. Entonces, ahora simplemente divido entre 2, porque esta es la parábola t cuadrada, pero a mí no me piden t cuadrada, me piden t cuadrada sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a una gráfica en general cuando la divides entre 2 o cuando la multiplicas por un medio? Pues todas sus alturas se van a la mitad. ¿A poco no? Porque la función multiplicar por un medio o dividir entre 2, eso hace. Entonces, lo único que hago es donde estabas en 1, pues te vas a un medio, donde estabas en un medio te vas a un cuarto, en el 0 te quedas en el 0, etcétera. ¿Sí? Entonces queda como una parábola más o menos así. Ahora, les decía, ¿cuál es mi súper secreto? Pues que si me están pidiendo, esto es f de t, si este fuera t, ¿no? Y esto es f de t, ¿sí?
y las parejas pues son la gráfica, pero a mí me están pidiendo a X en función de Y, ¿ya lo vieron? Entonces lo único que tengo que hacer es reflejar, es decir, cambiar los ejes, o bueno, mejor dicho, no voy a cambiar los ejes, este va a seguir siendo toda la vida X y este toda la vida Y, pero en mi mente hago una reflexión, es decir, si la parábola está creciendo en los positivos, pues ahora, fíjense bien, ahora mi variable, si se ve, ahora mi variable independiente es y queda algo más o menos así. Sí, es como si la parábola que tenía yo aquí, ¿la recuerdan? Esta. Simplemente ahora en tu mente giras y ves como si este fuera tu eje Y y este fuera tu eje X, lo ves así, ¿sí se entiende? Y te queda exactamente lo mismo. Y es X o Y es positivos, parte negativa, y entonces, de hecho, no sé, pero ¿cómo le hicieron ustedes? Pero en la prepa nosotros así nos enseñaron a las famosas cónicas. Ya ven que en la prepa, según yo, por lo menos si la estudiaron en México, se tiene que ver parábola, elipse, círculo, las ecuaciones de todo eso, ¿no? Entonces me acuerdo que justo así nos enseñaban disque a graficar, ¿no? O sea, decían, nada más volteala. O sea, está tu gráfica, simplemente volteala. ¿Ok? Es decir, en este caso, Y en función de X, aquí tienes el 1, aquí vas a tener el 1 medio. Ay, Dios, ya la regué. Permítanme, ahora sí vamos a escribirlo como se debe. Y entonces, X de Y es, o X a secas, Y cuadrada sobre 2. Y entonces cuando Y vale 1, por eso les decía que cuando Y vale 1, ¿cuánto vale X? Pues 1 al cuadrado, que es un medio, ¿sí? No la regué tanto, un medio, ¿sí? Cuando Y vale 1, por eso les decía pensarlo así, estás en X o al revés. Si X vale un medio, es porque Y valió 1, ¿sí? 1 al cuadrado sobre 2. ¿Se va entendiendo? Y pues ya lo tenemos. Cuando X vale 1 o si X vale 1, es porque Y valió, a ver, esa es buena, es porque Y valió. Si X está en 1, es porque Y está en raíz de 2, ¿sí? Raíz cuadrada de 2, ¿están de acuerdo? Entonces, si X está en 1, tú estás más o menos, ¿cuánto es raíz de 2? 1 punto y cachito, ¿no? ¿Sí? Creo que es como 1.2 y algo raíz de 2. Bueno, o sea, es menor a 1.5. Ok, entonces andas, este es el 1.5, andas un poquito más abajo. ¿Sí se entiende? Ahora, rapidísimo, no quiero que se me acabe el tiempo. Se mueve de izquierda a derecha con rapidez constante. Entonces, solo tomamos la parte superior, es lo que dice el problema, y nos movemos de izquierda a derecha, ¿sí? Yo supongo que, como estamos tomando la parte superior, pues iniciamos nuestra trayectoria en el 0,0, o nuestra curva, ¿sí? Y entonces, la rapidez es constante y es de 5 unidades por segundo. Entonces, la rapidez es de 5 unidades. Yo había dicho metros o milímetros. Creo que dije milímetros, ¿no? 5 milímetros por un segundo o sobre un segundo. Ahora, lo que hay que hacer es obtener la velocidad de esta partícula cuando pasa por el punto 2,2. ¿Qué hacemos? Hay que obtener la velocidad, así lo dice la velocidad. Ya sabemos nosotros que nos están pidiendo un vector. ¿Se acuerdan? Lo vimos la sesión anterior, vector velocidad. ¿Sí? A nadie le debe de asustar
a los que no somos físicos, no nos debe de asustar la palabra velocidad porque es un concepto matemático, ¿sí? Aunque el nombre esté inspirado de la física, en realidad es un concepto matemático y hay que sacar una derivada de una función y evaluarla, ¿ok? Entonces voy a irme un poquito rápido porque hoy tengo que llegar a recta tangente, ¿ok? O vector tangente, bueno. No es lo mismo claramente una recta que un vector, pero ahorita van a ver por qué dije recta tangente o vector tangente. Bueno, rapidísimo. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Quién es la rapidez? Lo definimos la sesión anterior. Entonces, lo primero es, hay que tener nombres. ¿Les parece? Vamos a tener un nombre para esta curva. Esta curva le llamamos CDT. ¿Qué es eso de CDT? Vamos a ponerla en función de un parámetro, ¿sí? Que es el parámetro T. ¿Sí? Y aquí a tu Y no la llamas Y, la llamas T. ¿Sí están de acuerdo? Y a tu X, perdón, si quieren a esta, bueno, esta sí es X de T, pero fíjense bien en algo. La gráfica, más bien, mi curva la vamos a escribir bien, C de T. ¿Quién va a ser? C de T va a ser T cuadrada sobre 2, T. ¿Sí se vio? Es una función cuya primer variable está en función de la segunda, lo que acabábamos de ver, ¿no? Ya esta era Y y X. Siempre la segunda entrada es Y la primera entrada es X. Si a alguien le cuesta trabajo verlo así, también lo puede hacer un despeje, ¿sí? Despejar, en este caso y si se fijan nos queda la raíz cuadrada de 2x, ¿sí? Es decir, la raíz cuadrada, es lo que nos estamos tomando, ¿eh? Y sería la raíz cuadrada, solo te tomas la raíz cuadrada positiva. Entonces, ¿sí se ve? Si quieren lo podemos tratar también así y es completamente equivalente, fíjense. ¿Quién sería C de T? C de T sería, pues, las parejas T, raíz cuadrada positiva de 2T. Y obviamente hay que aclarar T de dónde a dónde va, porque como aquí pues estás poniendo raíces, pues raíces cuadradas, entonces no puedes evaluar en negativos. ¿Ok? Entonces, rapidísimo, ¿cómo soluciono el problema? Me están pidiendo el vector velocidad. ¿Con qué parametrización quieren trabajar? ¿Con esta o con esta? Con la primera. Ah, con esta, perfecto. ¿Con esta? Ok. Entonces vamos a escribirla bien. Muchas gracias. Perfecto, entonces. Recuerden que una curva es la imagen. Aquí ya estoy viendo C como una función. No he dicho de dónde a dónde, pero vamos a suponer de 0 infinito, es decir, los reales positivos a R2. ¿Sí se ve? Y entonces, ¿quién es C? Pues justamente la curva, esta curva roja, C, es precisamente la gráfica recorrida del 0 en adelante, ¿sí? Es recorrida, perdón, a partir del 0 vector. Ok, entonces me voy a apurar muchísimo para que me digan cómo encuentro el vector velocidad. Pues ya está muy sencillo. Dada la parametrización, cualquier parametrización, si se fijan, aquí creo que fue Diana o Carla dijo, tomémonos la primera. Entonces, la curva, ¿quién es? Ya lo dije, es la imagen de C. ¿Sí están de acuerdo? De la función C de T. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esta C de T, pues es esta función. Por lo tanto, ¿quién es C'? Nos piden el vector velocidad en el punto 2,2. El punto 2. Fíjense bien, 2 al cuadrado, perdón, 2 aquí. 2 al cuadrado
Bueno, coincide con 2. 2 al cuadrado es 4, entre 2, 2. ¿Sí se ve? ¿Sí? Entonces, rapidísimo, x es y cuadrada sobre 2, lo recuerdan, ¿sí? Entonces, pues nuestra función es esta, x significa la primera entrada, es igual a la segunda entrada, al cuadrado sobre 2, ¿se entiende? Entonces, como nos piden el vector velocidad, ¿qué hay que hacer? Pues derivar, ¿sí? Entonces derivemos C'. C' de t. ¿Quién es C' de t? Rapidísimo. ¿Quién es C' de t? Pues de acuerdo a lo que vimos la sesión anterior, se deriva entrada por entrada. Entonces esto es t, así de sencillo, porque me queda 2t sobre 2, se me va el 2 con el 2, y finalmente 1. ¿Sí? Y entonces la velocidad o el vector velocidad en el punto 2,2, perdón, en el punto C de t, lo dije mal, en el punto 2,2, es decir, en la pareja 2,2, ¿lo recuerdan? Eso significa que t vale 2, o que y vale 2, como lo quieran ver, y entonces C de 2 es, lo acabo de decir, 2 al cuadrado sobre 2 es 2, perdón, es 1, no, es 2. 2 al cuadrado es 4 sobre 2, 2, y eso es cuando t vale 2, ¿sí? Sí, entonces, rapidísimo. Sí, porque aquí es tu t, esta te la pones aquí, y simplemente aquí usas la regla de correspondencia, que es elevar al cuadrado sobre 2. Déjenme conectar mi máquina porque se me está acabando la pila. Permítanme un segundo. Ok, entonces, soluciona el problema. Se los voy a leer otra vez. El problema dice, una partícula se mueve a lo largo de la parte superior de la parábola de izquierda a derecha, lo acabamos de decir, con la rapidez de 5, eso no lo he usado, de 5 unidades por segundo. Obtenga la velocidad de la partícula al pasar esta por el 2,2. ¿Sí? Entonces hay que obtener la velocidad o el vector velocidad en este punto. ¿Sí? En el punto 2,2 hay que obtener la velocidad. ¿Qué hacemos? Ustedes díganme. Ya tengo, pues, el vector en cada punto, ¿sí? Esta función C' me da para cada punto de t parámetro. Sí, acuérdense que esta curva la puedo parametrizar con t. Y entonces para cada t, pues yo tengo el vector velocidad, ¿cierto? Que el vector velocidad, por ejemplo, si estás en t igual a 1, ¿cuál es tu vector velocidad? Si estás, es decir, si estás en 1,1, ¿cuál es tu vector velocidad? Perdón, lo dije mal. En un medio, si estás en un medio, coma 1, ¿sí? En un medio, coma 1, entonces es un medio, coma 1. Ay. ¿Están ahí aún? Ok, sí, perdón, ya. Ya me quedan 5 minutos. Les decía, porque esta semana es la última que vamos a estar cortando a los 40 minutos. Entonces, díganme por favor, ¿qué hago? Ideas. ¿Cómo usamos que la rapidez es de 5 unidades por segundo? ¿Quién dijimos que era la rapidez? La rapidez es la norma, lo recuerdan, ¿no? La norma del vector derivada. ¿Sí? Pero observen, nos dice algo, que esa rapidez en todo punto para toda t, ¿se fijan? Vale 5
metros, perdón, milímetros sobre segundo. O sea, te pares donde tú te pares, ¿sí? Siempre la norma de tu vector, este es el vector velocidad, ¿lo recuerdan? La norma de tu vector velocidad siempre va a ser 5. ¿Cómo ven? O sea, el tamaño de esto, vamos a escribirlo, el tamaño de esto. ¿Quién es el tamaño de esto? La norma de C', pues es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí vamos bien? Y eso siempre vale 5, de acuerdo a las hipótesis. Aquí dice 5. Entonces, ¿qué significa eso? Pues vamos, ustedes díganme, ¿qué significa eso? Vamos a despejar, ¿les parece bien? Eso significa elevo al cuadrado y eso significa que t cuadrada más 1 es igual a 25 y eso significa que t cuadrada es 24, ¿sí? ¿Sí vamos bien? Resté un 1 de ambos lados, ¿sí? Por lo tanto, t, uno de los valores de t sería raíz cuadrada de 24. ¿Ok? ¿Y eso qué? O sea, no sé, ustedes díganme. ¿Qué hacemos? Eso significa que en el Ajá. punto donde t es igual a raíz de 24 tiene Ajá. esa velocidad. ¿En ese punto qué, perdón? Que en ese punto la velocidad es de 5 milímetros por segundo. Bueno, en donde en c de raíz de 24. Ajá, raíz de 24. A ver, ojo, sí, si aquí despejo, sí, como dice su compañero, ay, perdón, ¿quién me habló? Solo tengo una solución que es raíz de 24, y entonces donde vale raíz de 24, lo que pasa es que dense cuenta de algo. A ver, más bien me expresé mal. La hipótesis de que la velocidad es constante igual a 5, déjenme ver. Es en todo punto, bueno, no lo dice, pero dice a lo largo de la parte superior de izquierda a derecha con rapidez constante 5 unidades por segundo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para que siempre esto valga 5? Siempre esto debe de valer 5 unidades por segundo. ¿Sí se entiende? Sí, o sea, yo aquí despejé t y efectivamente, si t vale raíz de 24, pues claramente esto vale 5, ¿no? Pero aquí dice que vale 5 en todos lados. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, que cuando t va avanzando y tú sigues este camino, ¿ya vieron? Entonces, tu velocidad o la norma de tu vector velocidad, aquí está, siempre ese tamaño es 5. Independientemente, fíjense, independientemente de cuánto sea, ¿cómo se llama? Independientemente de cuánto sea t. ¿Sí? Es decir, este tamaño de este vector, de acuerdo a lo que estoy entendiendo con el problema, el tamaño del vector velocidad no cambia. Entonces tiene razón su compañero. Si aquí hago el despeje, significaría lo que él dice, que al hacer el despeje, pues significa que cuando t vale raíz positiva de 24 o raíz negativa, cualquiera, pero no estamos tomando t negativos, acuérdense. Entonces, raíz positiva de 24, que es como 4 y cachito, ¿no? 4 punto y algo. Pues entonces solo cuando te vale eso, tendríamos esta norma igual a 5. ¿Sí están de acuerdo?
te interrumpí. ¿Qué más querías decir? Perdón. Aparte de que si hago el despeje significa que entonces cuando te vale raíz de 24, la norma vale 5. Perdóname, ¿qué más querías decir? No, pues nada más eso. Nada más es ok. ¿Cómo ven los demás? ¿Estoy interpretando bien el problema? Así lo leí como viene redactado en el libro. Lo de 5 unidades por segundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien? No, hasta ahorita todo lo hemos hecho bien, ¿no? Solamente que no hemos encontrado el vector velocidad en 2,2, ¿no? No hemos encontrado el vector aquí en 2,2. ¿Cuánto vale el vector velocidad? Para irnos al descanso forzado. ¿Cuánto vale el vector velocidad en 2,2? Pues simplemente evalúas aquí, eso sí está más o menos fácil, ¿no? Evalúas en t igual a 2 y entonces el vector velocidad, ¿ya lo vieron? El vector velocidad en t igual a 2, y aquí 2, perdónenme. En t igual a 2, la derivada, lo dije mal, la posición es 2,2, pero la velocidad, ¿cuánto vale? Pues el vector velocidad vale 2,1. ¿Cuánto es el vector 2,1? ¿Cuál es? Bueno, ya me voy, 2,1. El vector 2,1 es este. Entonces lo traslado. Si se ve es este, el vector 2,1. Perdón, lo estoy haciendo mal. El vector 2,1 es este. Y lo traslado. ¡Fum! Lo traslado. Ahí está. Vector 2,1. Ese es el vector velocidad en el punto 2,2. ¿Cuánto es la rapidez en ese punto? ¿Cuánto es la rapidez en ese punto? Pues es 2 al cuadrado, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 1 es la raíz cuadrada de 5, ¿no? ¿Sí? No coincide con supuestamente 5, que es, o lo estoy haciendo mal, ustedes díganme, con 5 que debería de ser la rapidez constante. Tendríamos que multiplicarlo por un escalar, dice Uriel. Ok, regresando a las 8 nos vemos. Tomamos un descanso y a las 8 nos vemos con la solución de este problema. ¿Sí? ¿Hacemos lo que dice Uriel o qué hacemos? ¿Sí? Entonces regresamos a las 8. Voy a cortar transmisión y nos vemos a las 8 aquí mismo para terminar el problema. Ya casi lo acabamos. ¿Ok?